And now the end is near, and so I face the final curtain. ¿Qué tal, amigos? Este es su programa Saludándote o Saludándote, el programa de salud que todos esperábamos. El tema de hoy es los parásitos intestinales en los seres humanos. Les habla su conductor científico, el doctor biólogo Osvaldo Andrés Herrera Cavero, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hoy día vamos a ver la lombriz intestinal como parásito intestinal que afecta a un gran porcentaje de personas de todas las edades. La lombriz intestinal, también llamada Ascaris lumbricoides, es el parásito nemátodo. Nemátodo es un grupo de gusanos que en la escala zoológica, ¿no? Es el más grande de los nemátodos que ataca al ser humano. Mide entre 15 a 25 centímetros de longitud. Los machos en la mayoría de los nemátodos son pequeños, más pequeños que las hembras, ¿no? Por eso que hay algunos colegas que dicen: qué dichosos los nemátodos que tienen tremendas hembras, ¿no? Se contagian por ingestión de alimentos contaminados con huevos larvados. Los huevos necesitan un tiempo de estar en incubación para que sean infectantes. Apenas salen conjuntamente con las heces, todavía no son infectantes. Pasa que durante el tiempo que se traslada, por decir, a campo abierto, una persona que tiene malas costumbres, ¿no? Defeca a campo abierto o contamina con sus heces cualquier tipo de elemento que utilice el hombre, especialmente alimentos. El huevo a los 14 o 18 días ya está en condiciones de infectar a las personas. Entonces, cuando se comen los alimentos insuficientemente coccionados o cocidos o cocinados, o cuando se comen los alimentos contaminados con estos huevos, las personas adquieren esta enfermedad. La enfermedad en realidad es un poco cruel durante el inicio. ¿Por qué? Porque este parásito, cuando el huevo es ingerido, los jugos digestivos del estómago deshacen la cubierta de la cáscara y deja libre una pequeña larvita. Esta larva es microscópica y puede atravesar las paredes intestinales hasta llegar al torrente circulatorio. Si llega al torrente circulatorio a través de la vena cava, o sea, la vena que llega del corazón, primero al corazón y después a los pulmones, si se acuerdan un poco la circulación sanguínea, estos parásitos se ubican en los alveolos pulmonares, que ya dijimos en algún programa, de que los alveolos pulmonares son pequeñas bolsitas donde terminan los bronquiolos, los microbronquiolos, que están en contacto permanente y directo con las arteriolas y vénulas, son capilares sanguíneos que están en el pulmón. Estos capilares sanguíneos son más delgaditos inclusive que los cabellos de una persona, ¿no? Entonces es ahí cuando ya no tiene mayor pase a través de la circulación sanguínea que la larva se queda y se aloja entre los alveolos pulmonares. Ahí desarrolla una serie de mudas, que son cambios estructurales de su organismo, hasta que llega a madurar. Y cuando la larva ya está infectante de nuevo, sube a través del árbol respiratorio por accesos de tos, etcétera, ¿no? Si no se llega a expulsar por el esputo, se traga la larva esta y llega otra vez al estómago y al intestino delgado y ya desarrolla su aspecto de adulto. Y es ahí donde ya empieza a parasitar realmente a la persona. Al inicio, esta enfermedad de la ascariasis es casi imperceptible, pero cuando la persona tiene más de 10, 15 parásitos, hemos encontrado personas que han tenido hasta 47 parásitos en todo su intestino delgado, y se ovillan, se enmarañan así de tal manera que forman una especie de ovillo y pueden producir obturaciones del intestino delgado. O sea, es ahí donde viven estos parásitos. Al obturar quiere decir que se atora el intestino delgado. Entonces la persona comienza con problemas de regurgitación, problemas digestivos, etc. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Los síntomas de esta enfermedad son fiebre,
cansancio, o sea, dejadez, desgano, no tienen ganas de hacer nada. Especialmente este parásito ataca a los niños, desde los 0 años hasta los 16 años más o menos. También hay casos de adultos, ¿no? También hay erupciones cutáneas porque durante la etapa de invasión, que es pasar por los pulmones, que se llama ciclo de Loos, las reacciones alérgicas a este parásito hacen pues de que la piel reaccione dando erupciones dérmicas o cutáneas, ¿no? También hay vómitos en gran cantidad de pacientes. Diarrea, o sea, cuadros diarreicos o cámaras diarreicas intermitentes que se pueden presentar durante algunos días, calmarse otros días, volver otros días. Entonces la persona adelgaza, ¿no? Problema del sistema nervioso. ¿Qué significa? De que estos parásitos, cuando están dentro del intestino, aprovechan muchas vitaminas y alimentos o nutrientes que nosotros deberíamos aprovechar para desarrollar nuestra vida cotidiana o nuestro crecimiento si somos niños, ¿no? Entonces sucede de que las lombrices intestinales absorben mucha vitamina B, especialmente B6 y B12, que son vitaminas que tienen que ver con el buen funcionamiento de nuestro sistema nervioso, es decir, con el cerebro y nuestras reacciones o impulsos nerviosos. De modo que la persona está eufórica, muy inquieto, molesta al compañerito de estudios, etcétera, ¿no? Esos son uno de los síntomas. Y también hay sibilancia. ¿Qué significa sibilancia? Cuando se aspira o se elimina el aire de los pulmones y sale como un pitito, ¿no? Un pequeño silbido. Y con accesos de tos. Estos dos últimos signos y síntomas se presentan básicamente durante la etapa de invasión, cuando el parásito pasa a través de los pulmones. Y en este momento es de que se presentan cuadros muy semejantes a las alergias, a otro tipo de tos convulsivas, etcétera, ¿no? De modo que el médico que no está tan acostumbrado a ver estos tipos de parásitos confunde, ¿no? Cuadros asmáticos, asmatiformes, ¿no? Y los hacen nebulizar, los procesan como si fuera un paciente con problemas reales de pulmón o de bronquios. Y en realidad es el parásito que está de paso. Este paso del parásito a través de los bronquios y los pulmones debe demorar entre 18 a 28 días. Entonces es largo el proceso. De modo que es fácil de confundirse. En muchos casos salen esputos con sangre. Entonces los médicos que no conocen bien esta enfermedad confunden con un cuadro de tuberculosis y lo mandan al hospital o a rayos X a sacarle sus placas de pulmones, ¿no? Y sale pues ahí que está contaminado con estos gusanitos. Como no se pueden ver adecuadamente en la radiografía, dicen que hay puntos hemorrágicos de los alveolos, posible tuberculosis. Entonces ahí ya se disfraza tremendamente el diagnóstico y puede confundirse con un tratamiento innecesario contra la tuberculosis. Es así entonces que hay que tener mucho cuidado con este tipo de enfermedad, que es una parasitosis que se llama la lombriz intestinal, cuyo nombre científico es el Ascaris lumbricoides. ¿Cómo es que se obtiene la enfermedad? La enfermedad generalmente se debe a malos hábitos higiénicos de la comunidad. La promiscuidad en la higiene. Hay promiscuidad sexual, de higiene, de reglas de tránsito. Es decir, la palabra promiscuidad es una palabra muy general. En nuestro medio la palabra promiscuidad generalmente lo asociamos mucho con problemas sexuales. En realidad no son problemas generalmente sexuales la promiscuidad, o obligadamente sexuales lo de la promiscuidad. Entonces yo puedo ser una persona que tiene su sexo bien ordenado, con su pareja bien ordenada, y no soy promiscuo sexual. Pero si manejo mal, por ejemplo, mi carro, me meto contra el tránsito, me paso la luz roja, ahí soy un promiscuo del tránsito. O si ando mal vestido o con falta de higiene, soy un promiscuo de la higiene.
o de la estética personal, etcétera, ¿no? Entonces la palabra promiscuidad hay que tratarla con buen sentido de lo que significa. Entonces, la promiscuidad en la higiene personal, la higiene familiar y la higiene comunal tiene mucho que ver en este sentido. Es decir, las personas que no tienen limpieza de su organismo propio, de su cuerpo, no se lava las manos para comer, no lava los alimentos que se comen crudos, como las frutas, algunas verduras, por ejemplo el apio, ¿no?, que están deliciosos, no lo lavan bien y ahí pueden estar los huevitos de este parásito. Estos huevecillos son microscópicos, no se pueden ver. Entonces, como no se ven, uno no se da cuenta si los está ingiriendo o no los está ingiriendo. De modo pues de que esa es una forma de contaminarse. En el aspecto familiar también, ¿no? Hay personas que viven en asentamientos humanos o en una sola casa viven más de 15 personas, solamente tienen 1 o 2 dormitorios, comparten los dormitorios 4 o 5 personas, a veces la misma cama 2 o 3 personas. Entonces también ahí hay cierta forma de contaminación, sobre todo cuando no hay higiene de la región perineal o la región perianal. Entonces no hay baño porque el agua es escasa, no se baña con continuidad, el huevito llega a madurar hasta ser infectante dentro de la ropa interior, etcétera, y contamina la cama y la superficie de los alimentos, etcétera, de sus congéneres que viven con esa persona. Es otra forma de contaminación. La vía de infección es oral, o sea, por la boca. Es la única forma como puede entrar el huevecillo para infectar a una persona. El mecanismo de infección, o sea, cómo es que uno se infecciona, es comiendo alimentos contaminados con estos huevos de Ascaris lumbricoides. Hemos detectado, por ejemplo, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en unos trabajos de campo o extramurales que le llamamos, ¿no?, que en verduras que se venden en los mercados de Lima, en Miraflores, San Isidro, Breña, La Victoria, El Agustino, etcétera, hemos detectado que las verduras contenían huevos de Ascaris lumbricoides, es decir, huevitos de la lombriz intestinal. Y las personas estaban en peligro de ingerir estos alimentos contaminados con huevos de Ascaris lumbricoides. Otro factor importante extrínseco, o sea, ajeno a la voluntad de las personas, es que hay algunas personas que tienen muy malos hábitos higiénicos, sobre todo en lugares periféricos a la ciudad. Defecan a campo abierto, dejando sus restos ahí. A campo abierto vienen las moscas, se paran sobre la materia fecal y vuelan con los huevitos adheridos a las patas, se paran en los alimentos. Hay una anécdota que yo le cuento a mis alumnos con frecuencia, ¿no? La anécdota del pan con huevo. Comen pan con huevo, pero no con huevo de gallina, sino con huevo de Ascaris lumbricoides. Y así obtienen la enfermedad, ¿no? Aquí producción se está riendo. Bueno, es que esa da risa, ¿no? Porque es así la situación. Otra forma de adquirir la enfermedad es utilizando los baños mal saneados. Siempre hay que tener el baño como uno quisiera que esté la sala de su casa. El baño en las casas es el reflejo de la higiene de las personas. Cuando uno va de visita, necesitas pasar al baño y ves el baño con la ropa tirada por aquí, todo el piso manchado, no hay papel higiénico, etcétera. Ya nosotros podemos decir que esas personas son promiscuas en su higiene personal y en la higiene familiar. La promiscuidad de la higiene comunal, ¿en qué consiste? Esto tiene que ver mucho con el recojo de basura a cargo o responsabilidad de los municipios de cada distrito. Hay algunos distritos que no recogen las basuras a tiempo, o cuando hay huelga de la baja policía, la polución y la contaminación ambiental a nivel del distrito es horrible, es irrespirable inclusive el aire, ¿no? Bueno amigos, vamos a continuar con esta charla sobre parásitos intestinales. Hacemos una pausa y regresamos dentro de 2 minutos.